Bueno, al concluir esta evidencia podemos observar que una de las situaciones más significativas y notorias es que el salario mínimo, a pesar de estar dentro de un mismo país, no siempre el porcentaje es el mismo. Tienen una diferencia totalmente significativa. La zona norte del país, que tiene contacto con la frontera, que tiene un porcentaje aún mayor a los estados del centro y del sur del país, en los cuales tienen un porcentaje menor en cuanto a personas que sobrepasan la parte del salario mínimo. Adicional a esto, el salario mínimo en forma generalizada, México es de los países en América Latina con el salario todavía más bajo a comparación de estos, y adicional a esto que los cambios en cuanto a los salarios mínimos en el país no siempre son meramente por cuestiones prácticas, sino que se necesita para una mejor resolución y solvencia económica que puedan ayudar en la economía interna del país. También pudimos observar que dentro de toda esta aglomeración de trabajos que puedan manejar salarios mínimos, tenemos dos divisiones, que sería el trabajo formal y el informal, en el cual en el trabajo formal, pues bueno, estás cumpliendo con todas las leyes que nos determina el Estado, quitando lo que son los impuestos y beneficios que pueda llegar a tener el trabajador, a diferencia de un trabajo informal que simplemente no tenemos los beneficios que cualquier otro trabajador tendría, pero a lo mejor tendríamos en cierta forma mayor ingreso. Lamentablemente aquí en México no es así, y pues es algo de los puntos también a descartar en esta evidencia. Mi nombre es Yareli Campos, en el que en esta evidencia comprendí y analicé el gran valor que tienen los salarios mínimos, ya sea aquí en México o en otros países, en el cual en una de las cosas que investigamos fue las profesiones que hay, pero en Colombia o en otros países, en el que nos damos cuenta que Nuevo León está como en el tercer lugar más o menos de toda la tableta en general. Además, se indagó sobre los salarios mínimos que existieron desde el año 2011 hasta el 2021, en el que también me doy cuenta que desde el 2011 el salario mínimo era muy mínimo, era entre alrededor de 50 o 60 pesos. Pero recordemos que hoy en día, en la actualidad, esa cantidad de dinero, gracias a la inflación, no se completa nada de cosas. Es por ello que cada año ha sido un incremento en ese salario. Mi nombre es Brisa Campbell y con la realización de esta actividad pude aprender que así como en nuestra entidad y en nuestro país existen muchos empleos que dependen de la profesión a la que se dedique el candidato para de esta forma retribuirlo, ya sea en cuestión de salarios o de prestaciones. Así como también pude ver que existen diferentes tipos de empleos, como los cuales son los formales y los informales, que como su palabra lo dice, los formales son aquellos que están registrados ante una autoridad y que tienen prestaciones para sus empleados, como lo es el seguro, prestaciones superiores a la ley, entre otras. Además de estos también se encuentran los empleos informales, que estos pues son aquellos que no tienen algún registro, que carecen de prestaciones. Y cabe recalcar que hoy en día la pandemia del COVID ha afectado gravemente a los empleos que existen, ya que muchas familias se han visto obligadas a pues tener este tipo de empleos, que son los informales, ya que pues en la necesidad de conseguir un empleo, que muchos de ellos pues perdieron su trabajo, han decidido implementar un negocio propio, y pues la mayoría de ellos no están registrados, no pagan impuestos y por lo tanto se convierten en un empleo informal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Canales, y yo, como conclusión de esta evidencia de aprendizaje y la investigación que realizamos, yo me pude quedar con 3 puntos muy importantes que tocamos, como lo es la comparativa entre el salario que se muestra aquí en México, el salario mínimo percibido por los profesionales, y el salario de otro país,
que en nuestro caso hicimos una comparativa con Colombia, el cual podemos observar que aquí en México el salario que se percibe para un profesional mensualmente sería alrededor de 16,000 pesos mensuales, y en Colombia tiene algo más o menos común, que bien vendría siendo 19,000 pesos mensuales para un profesional como salario mínimo. Pero ya adentrándonos más, podemos ver que por estado, el estado de Nuevo León es uno de los 3 principales estados que se encuentran con el más alto promedio de salario mínimo. Yo pienso que esto es debido a que en Nuevo León se concentra mucha comercialización y es un estado que produce mucho y distribuye hacia otros estados. Pero otro punto muy importante fue la comparativa que hicimos entre el empleo informal y formal aquí en Nuevo León, que podemos ver que el empleo informal se lo lleva por ventaja con un 70-80% de empleo informal. Yo pienso que esto es debido a la pandemia, ya que debido a la pandemia el último año hubo una baja muy significativa en el sector de empleo formal, ya que muchas empresas tuvieron que cerrar, se fueron a la quiebra por no estar bien financiados económicamente. Pero yo creo que el empleo informal sí es algo muy relevante en el estado de Nuevo León, ya que esto afecta la economía del estado, ya que no está regulado por ninguna ley y no tiene a alguien que rendirle cuentas. Más que nada yo siento que este empleo informal tuvo una alza este último año debido a la pandemia, ya que se optó por hacer pequeños negocios, o ya que se quedaban sin empleo, buscar otra fuente de ingresos. Y yo creo que esto desarrolló o desencadenó que se tuviera una alta en este empleo informal. Pero como conclusión, este trabajo me ayudó mucho a ver diferentes temas, ya que estos temas son temas que han ido pasando con el paso de los años, y podemos ver que hace 10 años el salario mínimo era de 120 pesos y en la actualidad son 180 pesos, que creo que es un factor importante, pero también ha ido aumentando la inflación, y este factor hace que se vaya compensando uno con otro y no exista un aumento en sí. Hola, mi nombre es Alejandra León y principalmente lo que me dejó como aprendizaje y experiencia es que considero que es sumamente importante conocer no solo cómo van los salarios actualmente en nuestro país y cómo han ido a través de los años, sino que creo que todos tenemos de tener noción de un poquito de cómo están los salarios aquí en nuestro país y en otros estados, ya que pues nunca sabemos dónde nos pueda tocar alguna oportunidad de trabajo o si queremos ir a otro país o estado. Es un momento importante conocer también cómo están los empleos a nivel profesional, ya que pues estamos a muy poco de culminar una carrera universitaria, y pues considero que a todos nos puede preocupar un poco cómo están remunerados los puestos profesionales. También a través de esta evidencia pude ver cómo lamentablemente un ejemplo puede ser, como lo mencionamos en la evidencia, en Durango, que muchos de los profesionistas que salen de ahí buscan emigrar a otro país para poder tener un buen salario de acuerdo a su profesión, ya que pues ahí, como pudimos ver en la evidencia, no son muy bien pagados. Es solamente un ejemplo. Y también a través de los trabajos formales e informales, a través de estos estadísticos que vimos como en páginas de la INEGI, es que muchos no tienen un empleo formal, que es donde tienes prestaciones, seguro, además. Mi nombre es Claudia Garza, y para concluir con esta evidencia, la cual hicimos pues una investigación acerca de los distintos salarios que han transcurrido tanto en el mundo como en México y en Nuevo León a lo largo de estos 10 años, desde el 2011 hasta el 2021, el cual considero que es una investigación muy interesante, ya que así pudimos pues darnos un poquito más de cuenta e idea de cómo estaban los salarios en aquel momento y cómo que ha llegado hasta el día de hoy. Y creo que nosotros como profesionistas debemos estar informados de todas estas situaciones, ya que pues tendremos que recibir salarios en algún momento, y creo que como vimos que
se presentaban en los distintos países, considero que es algo que debería de cambiar, que debería de aumentar, ya que hay muchísimas personas que pues tienen muchas jornadas de trabajo largas, que necesitan este sustento para sus familias y no tienen el suficiente salario. Hola, buenos días, mi nombre es Estefanía Yamile Grimaldo Ávila y lo que aprendí en la evidencia 1 de la materia de consultoría en administración y recursos humanos es que no solo México es un país que sufre por tener un salario mínimo tan bajo, sino que en Latinoamérica hay países con salarios más bajos que México. Asimismo, vemos el comportamiento que ha tenido México en los últimos 10 años, que su salario ha ido en constante aumento, que podría favorecer a los mexicanos que trabajan, pero a su vez también aumenta lo que es la canasta básica, que debido a que año con año hay un aumento de inflación. También asimismo, dentro del trabajo formal e informal sabemos que México es uno de los países que se caracteriza por tener trabajos informales. Esto es debido a que muchas de las personas pues no cuentan con un estudio más allá de la secundaria o escuela. Hola, mi nombre es Virginia Leos y en base a la evidencia 1 puedo concluir diciendo que el salario mínimo es muy bajo en México y también asimismo en toda América Latina. A lo largo de la investigación que hicimos yo me pude percatar que pues sí ha ido en aumento en los años 2000 de 78 pesos a lo que es ahorita 2022 de 150 y tantos pesos, pero aunque ha sido aumentando, pues también hay que ver la inflación de los precios en cuanto a la canasta básica. Y es que en lo personal yo siento que una persona que tiene a veces 4 hijos de familia, pues no considero que complete para que pueda sustentar a su familia, porque no es solamente darles de comer, sino también es darles la educación, su ropita y todo lo que ellos necesitan. No nos vamos tan lejos con todo esto de lo que pasó en la pandemia. Muchas personas se quedaron desempleadas, muchas personas tenían que estudiar mediante una laptop, un celular, y yo considero que no todas a veces tienen internet, entonces estuvieron batallando por casos que conozco. Y digo, como una persona que vive con 150 pesos puede sustentar una familia y puede darle una educación a sus hijos. Entonces, a comparación de otros países, como lo mencionaba el maestro, en Estados Unidos, pues no te dan en sí, pero el salario pues está más alto que aquí, ¿verdad? Entonces, yo considero que para que una persona viva bien, necesita ganar pues considerablemente. Entonces, en mi humilde opinión, considero que a México le hace falta eso, a México le hace falta tener un buen salario mínimo para que la familia, pues por decir, no sea conformista, porque pues en comparación de una persona que tiene mucha necesidad, pues va a tomar ese empleo aunque sea mal pagado, porque lo que quiere es sustentar a su familia. Entonces yo siento que también a causa de eso pues los mexicanos nos dejamos mucho. Entonces por eso no le dan una buena importancia, porque considero que en México hay una muy buena mano de obra, pero el hecho de que no paguen bien también hace que las personas pues carezcan de muchas necesidades. Entonces esa es mi conclusión y agradezco este tiempo. Hola, mi nombre es Carla Daniela Martínez Cruz y lo que aprendí al realizar la evidencia número 1 de la materia de consultoría en administración y recursos humanos fue a comprender los datos estadísticos sobre los salarios y empleos de nuestro estado en comparación con el resto de estados que conforman el país e incluso con otros países, los cuales no solo son números o porcentajes, sino que son situaciones en la vida real que mejoran o afectan la estabilidad de las familias. Asimismo, obtuve una visión más clara del comportamiento laboral, los cambios que el salario ha tenido y la diferencia que implica en la calidad de vida de nuestro estado y país. Además, comprendí el gran impacto que tienen los problemas que se presentan en el mundo en el sector de la economía, como lo es el COVID-19, el cual tuvo un efecto totalmente negativo, ya que aumentó la tasa de desempleo. Y finalmente puedo mencionar que comprendí la diferencia entre un trabajo formal e informal, y realmente me sorprendió el porcentaje que el Estado tiene como trabajo informal,
ya que eso quiere decir que muchas de las familias no tienen las prestaciones que establece la ley. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Everardo Martínez, actual estudiante en la carrera de Administración. En este caso particular, brindando mi opinión en la materia de consultoría, administración y recursos humanos, enfocándonos en el salario, nivel salarial que se encuentra actualmente en el estado de Nuevo León, así como en comparación con el resto de estados del país, de la República Mexicana, y por último comparándolo con algún país extranjero. Partiendo desde cero, el estado de Nuevo León actualmente, de acuerdo a las estadísticas, se encuentra dentro de los primeros 10 lugares, es decir, un muy buen puesto en relación al resto de estados de la República. En mi opinión, esto se debe a que en Nuevo León se encuentran las principales empresas. Es un estado sumamente industrializado, el cual posee las principales organizaciones que alimentan la economía del resto de la República. Además, otro punto muy importante a mi parecer es que nuestro mercado meta no se encuentra únicamente en nuestra región, en nuestro país, sino que al ser vecinos de Estados Unidos, esto los convierte en clientes potenciales para nosotros, lo cual, amplía nuestra posibilidad de crecimiento. Es una ventaja que se tiene aquí en el estado de Nuevo León. Comparándolo con el resto de los estados, pues como ya lo mencioné, en Nuevo León se encuentra en el top 10. Existen 3 o 4 estados los cuales están por encima de 10. Existen 3 o 4 estados los cuales están por encima de nosotros, del estado de Nuevo León. Sin embargo, posee una buena posición en comparación con los estados pues de Chiapas y demás, que poseen un bajo nivel de industrialización y desarrollo. Por otra parte, es muy triste ver cómo los salarios en comparación, por ejemplo, en esta ocasión la realicé con el país de Colombia. Podemos ver cómo incluso en Colombia, que quizá no tenemos una expectativa muy alta de que exista ahí una buena economía, podemos ver cómo sus salarios son incluso mayores al que se encuentra en el estado de Nuevo León. ¿Esto qué quiere decir? Que pues nos encontramos por debajo del promedio, ¿verdad? Por debajo a pesar de ser un estado sumamente industrializado y poseer de las mejores organizaciones, esto no se concreta a nivel económico para las personas y no son premiados de manera correcta. Es claro que estamos comparándonos con un país de Latinoamérica que nos ganan por menos del 25% en relación a lo nuestro. Sin embargo, si nos vamos a países de Europa, es una diferencia enorme la que se encuentra entre salarios. Es por eso que hay que seguir creciendo. Hay que seguir manteniendo pues la esperanza de que debe existir un cambio, ¿verdad?, en todo esto, y que la economía debe ser cada vez mejor y más justa, equitativa, para que todos crezcan potencialmente de la misma manera. Gracias. Hola, mi nombre es Diana Osorio y yo lo que pude analizar sobre esta evidencia fue cómo el salario mínimo ha cambiado a lo largo de todos estos 10 años, estos últimos años, cómo es que ha incrementado tanto en Nuevo León como en otros países, cómo ha incrementado tanto en Nuevo León como en otros estados e incluso en otros países, porque se mueve mucho. Hola, mi nombre es Diana Osorio y yo lo que aprendí acerca de esta evidencia fue el analizar cómo el salario mínimo afecta a todos los estados. También se pudo analizar cómo específicamente en el estado de Nuevo León ha cambiado a diferencia de los demás estados e incluso países. Yoshi. Hola, mi nombre es Katia. Al terminar esta evidencia, puedo decir que quedó como aprendizaje lo que es el salario aquí en México, todos los cambios que ha tenido a lo largo de estos últimos 10 años. Hicimos una comparación con Nuevo León con otros estados de la República, así mismo como México con otros países de Latinoamérica mayormente. Podemos ver que México no está tan mal, que digamos, a comparación con otros, está, por así decirlo, en un término medio, pero también podemos decir que obviamente no alcanza como salario mínimo para lo que es la canasta básica. También hicimos comparación con estados de Europa y obviamente hay una gran diferencia porque allá se gana mucho más que aquí en salario mínimo, y podemos verlo a lo largo del desarrollo de la evidencia. Todo esto
nos ayuda a nosotros a tener un aprendizaje un poquito más de cómo es el movimiento que ha tenido el salario. Y bueno, también lo que pude notar es que en estos últimos 2 años el salario mínimo ha subido un porcentaje mucho más alto que en los últimos 10 años, el cual era muy poquito. Entonces ahorita, por así decirlo, se está manteniendo y podemos completar más o menos a lo que es la canasta básica. Y sería todo de mi parte. Mi nombre es Eglen Naria Treviño Molina y como una pequeña conclusión acerca de lo que me deja esta evidencia, principalmente son más conceptos, a ampliarlos, que personalmente no contaba con ellos, y al estar indagando me resultó muy interesante cómo el salario ha aumentado en los últimos años. Actualmente se encuentra elevado a comparación de otros, sin embargo eso no es suficiente, debido a que hay grandes inflaciones que existen principalmente en nuestro estado debido a que es muy altos precios y eso no nos alcanza como trabajadores. Por otra parte, es importante mencionar que el estar actualizándonos sobre estos temas, que es pues el salario, es indispensable para nosotros como administradores, debido a que nosotros tendremos personas a nuestro cargo y debemos saber qué es la cantidad que les corresponde, dado a que nosotros podemos asignar sus actividades, o por otra parte también podremos tener la obligación de asignar también puestos, y debido a eso debemos saber relacionar qué son sus actividades debido a su salario. Personalmente me gustó esta actividad, son temas que son indispensables para mí, ya que apenas estoy empezando a laborar y honestamente no contaba con ellos. Claro está, estoy empezando como practicante. Bueno, lo que yo pude aprender de los niveles de salario profesionales en Nuevo León en comparativa con otros estados y como tal México y algún otro país, es que en Nuevo León contamos con uno de los salarios más altos en lo que es todo México. Sin embargo, si lo comparamos ya sea con un gran país como es Estados Unidos, sigue siendo muy poco. Sin embargo, aquí mismo en el país vemos, para empezar, México es el país con el salario mínimo más bajo en toda América Latina. Más sin embargo, aún como Nuevo León, hay estados que tienen un mejor salario. Sin embargo, si lo comparamos con otros estados, como lo es Guerrero, Durango o Oaxaca, donde tienen un salario más bajo, vemos realmente que entre lo malo, lo bueno de estar aquí, de vivir aquí, teniendo pues un poco mejor el salario. Eso también nos da una clara como consecuencia de que en tales estados donde tienen un menor salario, llegan a querer salir de ahí y llegar a otros estados, como lo es en el caso de Nuevo León, donde llega mucha gente en busca de, pues sí, de un mejor estilo de vida, o ya, aún con el salario mínimo, esto sigue siendo mejor que en su estado, por lo que prefieren venirse hasta acá y dejar incluso familia. Otro caso que me llamó la atención fue comparando con Colombia. En este caso me sorprendió que incluso Nuevo León puede estar, entre comillas, un poco asemejado